Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te pido que el mensaje de tu palabra quede claro ante nuestros ojos. Te pido, Padre, que tú nos hables hoy y nos ayudes a entender lo que nos estás diciendo. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén. Hace apenas 150 años, era algo bastante común que las mujeres murieran después de dar a luz. Y la razón era la infección. De hecho, en algunos hospitales, de cada 5 mujeres que llegaban embarazadas para dar a luz, una de ellas moría. Y un doctor alemán llamado Ignacio Semmelweis descubrió con experimentos que había una solución muy sencilla. Si los doctores simplemente se lavaban las manos después de atender a una paciente y antes de seguir con la otra, el índice de mortandad, el número de personas que morían, bajaba increíblemente. Del 20% al 2% bajaba ese índice. Y entonces él publicó los resultados de sus experimentos para que otros doctores también podrían salvar la vida de las mujeres que atendían. Y todos se burlaron de Ignacio Semmelweis. Porque en ese tiempo se creía que la enfermedad era producto de malos aires. Entonces los doctores no se lavaban las manos, traían ropa llena de sangre de muchos pacientes, pero a veces abrían las ventanas para que supuestamente saliera el mal aire que según ellos era la causa de la infección. Y el doctor Semmelweis incluso sufrió un ataque, como un colapso nervioso, porque él decía, yo tengo la solución para que estas mujeres no tengan que morir, y nadie me cree. Y todos piensan que no es verdad. Y fue solamente después de un par de décadas de avances científicos donde se identificaron a los gérmenes que causan la infección que por fin los doctores empezaron a lavarse las manos. Y hoy sería impensable que un doctor entrara a cirugía sin la higiene correcta, ¿no? Sin lavarse las manos y sin estar vestido de la forma apropiada para evitar la infección. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque lo que nos demuestra esta historia es lo que sucede cuando la verdad se conoce, pero no se aplica. Ignacio Semmelweis descubrió la verdad acerca de las infecciones. Él descubrió que se podían prevenir con higiene. Él publicó esa verdad y la gente no lo creía y no lo querían poner en práctica y la gente se seguía muriendo. Y hoy nos parece increíble la actitud de los doctores que no se querían lavar las manos, pero es muy fácil que nosotros también hagamos algo parecido. Que sepamos la verdad, pero que no la queramos hacer, que no la queramos obedecer. Podemos conocer la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra, pero no dejar que transforme nuestros corazones y nuestras vidas. El Evangelio no es algo que simplemente tenemos que saber, es algo que tenemos que vivir. Y hoy volvemos a nuestro estudio de la carta que el apóstol Pablo le escribió a su ayudante Tito. Aquí Dios nos enseña cómo lo que Él ha hecho en el pasado tiene que transformar nuestro presente. Y la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver cuál es el futuro glorioso que nos espera. Así que abramos la Biblia en Tito capítulo 2 y vamos a leer los versículos 11
al 15. Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. Y dice así la palabra de Dios. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. En el pasado, Dios hizo algo que tiene que transformar nuestro presente. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Nos lo dice el apóstol Pablo. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Ahora, la palabra gracia se usa con varios sentidos. Entonces, tratemos de entender lo que significa aquí. Aquí la palabra gracia se refiere a favor inmerecido. Favor que no merecemos. Habla de cuando alguien se muestra favorable y dispuesto a ayudar a otra persona sin que le dé nada a cambio. La gracia no se merece, simplemente se recibe. Cuando tú trabajas 8 horas y recibes tu pago, eso no es gracia, ese es un salario. Cuando compites en una carrera y ganas un trofeo, eso no es gracia, es un premio. Cuando en el trabajo te felicitan por tu servicio sobresaliente o por algún logro especial en la escuela, eso no es gracia, ese es un reconocimiento. Pero cuando no puedes ganar nada, cuando no mereces ningún trofeo, ningún reconocimiento y de todos modos recibes algo, eso es gracia. Es cuando recibimos lo que no merecemos. El evangelista Billy Graham contó una historia que muestra perfectamente lo que es la gracia. En cierta ocasión, hace muchos años, él iba manejando por un pueblo aquí del sur e iba con exceso de velocidad. De repente lo paró el policía y le dio una multa por ir 10 millas por encima del límite. El evangelista, el doctor Graham, reconoció que lo había hecho. Le dijo, ¿puedo pagarle la multa de una vez? Y el policía le dijo, no, usted tiene que comparecer ante el juez. Así que bueno, se fue a la corte, compareció ante el juez, se declaró culpable. Sí, señor juez, yo violé la ley, lo siento mucho, soy culpable. Entonces el juez le dijo, muy bien, son $10 de multa, $1 por cada milla que usted iba por encima del límite. Pero después de dictar esa sentencia, el juez reconoció quién era el acusado que tenía enfrente. Reconoció que era el famoso doctor Billy Graham. Y le dijo, doctor Graham, usted ha violado la ley y hay que pagar la multa. Y entonces el juez mismo sacó de su propia billetera $10. Dijo, aquí está el pago por su multa. Y luego lo invitó a comer y lo llevó al mejor restaurante del pueblo y le compró un bistec. Ahora eso es gracia. Porque ¿qué merecía Billy Graham? Merecía pagar la multa.
Pero más bien el juez pagó su multa y luego le dio todavía más que no merecía. Y dijo el doctor Graham, así es que Dios trata a los pecadores arrepentidos. Así es que Dios trata a los pecadores arrepentidos. Así es la gracia de Dios. Te perdona. No porque simplemente ignore el pecado, sino porque Dios mismo lo pagó con la muerte de su Hijo en la cruz. Te recibe y luego te da lo que tú nunca podrías merecer. Y esa gracia se ha manifestado en la persona de Cristo. Nosotros recibimos la gracia de Dios por medio de Jesús. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él resucitó venciendo la muerte. Es por Jesús que tenemos acceso a la gracia de Dios. Quiero invitarte hoy a que no rechaces la gracia de Dios. No trates de merecer o ganar su favor, porque no se puede. Durante la Edad Media había monjes que se flagelaban, o sea, se daban latigazos a sí mismos, porque pensaban que tenían que sufrir para merecer el perdón de Dios por sus pecados. Y no entendían que Jesús ya sufrió todo lo necesario. Y Dios nos ofrece su perdón, no porque hagamos algo, penitencias o sufrimientos para merecerlo, sino simplemente porque nos arrepentimos y lo recibimos por su gracia. Nadie merece el perdón de Dios. No lo podemos merecer, solamente lo podemos recibir. Puede ser que arrastres los recuerdos de algo que hiciste hace mucho tiempo y todavía lo recuerdas y piensas, ¿cómo puedo deshacerme de esta culpa? ¿Qué puedo hacer para quedar bien? Y la respuesta es que no tienes tú que hacer nada más que recibir el perdón que Dios te da con un corazón arrepentido. Reconoce que cometiste un error, que pecaste, arrepiéntete y Dios te levanta y te perdona. Puedes dejar esa carga al pie de la cruz, porque fue ahí donde Jesús pagó por todo tu pecado. La gracia te hace libre de culpa, libre de vergüenza. Ahora, cuando predicamos ese mensaje, algunas personas creen que el mensaje de la gracia de Dios se va a convertir en un pretexto para que pequemos más. Porque dicen, bueno, si Dios me perdona cuando yo confieso y me arrepiento de mi pecado, entonces ¿por qué no simplemente seguir cometiendo más pecados para que Dios me pueda seguir perdonando más? A fin de cuentas, tengo permiso para pecar porque sé que Él me va a perdonar. Pero mira lo que Dios dice al respecto en su palabra. En los versículos que hemos leído, después de describir la gracia de Dios que se ha manifestado, nos dice en el versículo 12 que esa gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y luego dice, así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. En otras palabras, si entendemos correctamente la gracia de Dios, lejos de ser un permiso para pecar más, va a ser una libertad para vivir como a Dios le agrada. Lo que Jesús hizo en el pasado cambia nuestra vida en el presente. Y vivir en el presente por la gracia de Dios significa aprender a dominar tus malos deseos.
Significa aprender a amar lo que Dios ama y desear su presencia. Es por su gracia que aprendes a amar lo bueno y odiar lo malo. Es por gracia que aprendemos a dominar nuestra carne. Y la verdad es que muchos de nosotros no hemos aprendido a vivir bajo la gracia. Todavía vivimos bajo la ley. Ahora, la ley se trata de reglas, de prohibiciones, de decir que no. Por supuesto, es necesario que haya leyes. Un mundo sin leyes sería un mundo de caos, un mundo de destrucción, de desorden. Pero cuando nosotros solo sabemos de leyes, entonces sucede algo extraño. No sé si habrás visto alguna vez un letrero que diga no tirar basura. ¿Y qué hay siempre al pie de ese basurero? Montones de basura. Porque de alguna manera cuando alguien nos dice no hagas esto, provoca en nosotros el deseo de hacer precisamente lo que nos dijeron que no hiciéramos. O sea, el problema no está en la ley, no se debe de tirar basura. Pero nuestro corazón rebelde aprovecha y dice no, entonces yo más lo quiero hacer. Así que no nos hace falta más ley, ya tenemos la ley perfecta de Dios en su palabra. Lo que nos hace falta es la gracia que cambia nuestro corazón para querer hacer lo que Dios desea que hagamos. No funcionaría un mundo sin leyes, pero necesitamos algo más. Necesitamos esa gracia que nos inspira a obedecer, no por temor. La ley solo habla de temor. Si tú haces esto, te va a ir mal. No, sino por amor. La ley se basa en el temor. La gracia se basa en el amor. Se basa en el perdón y en la misericordia. Y uno de los mejores cuadros de la gracia es la historia del hijo pródigo. Después de derrochar toda su fortuna, la fortuna que su padre le había dado, él decide regresar a casa. Y llega a su casa. Y quiero que te imagines por un momento cómo reaccionarías si tú fueras el padre de ese joven. Tú fueras el padre de ese joven que ha tomado tu dinero y lo ha despilfarrado y ahora regresa a casa para pedirte perdón. ¿Qué le dirías? Hijo, ¿cómo se te ocurre regresar aquí con esa cara? ¿No te das cuenta que me has hecho quedar muy mal ante los vecinos? ¿Qué va a decir la gente de nosotros? Se me cae la cara de vergüenza. No, si tú quieres regresar a esta casa, me tienes que mostrar que de veras has cambiado. No vayas a pensar que vas a entrar así nomás. No, tú tienes que irte a trabajar desde abajo con los esclavos y a ver, si te portas bien, a ver qué pasa después. Así reaccionaríamos, ¿no? Pero así no hay que reaccionar Dios. El padre estaría en su derecho de responder así, pero no lo hace. En la historia que Jesús contó, recibió a su hijo con los brazos abiertos. Lo vistió con la mejor ropa y le puso un anillo en el dedo y luego mandó matar al becerro más gordo para hacerle una fiesta. Y así es que responde Dios cuando nos arrepentimos y regresamos a Él. Nos recibe con los brazos abiertos. Nos perdona por completo, nos recibe, nos acepta en su familia, nos da su amor, contesta nuestras oraciones, nos cuida y nos protege. Y cuando recibimos esa gracia, de verdad, nuestro corazón comienza a cambiar. Y en lugar de tener un corazón duro, frío, egoísta, comenzamos a tener un corazón suave, sensible, generoso,
dispuesto. La gracia cambia nuestro corazón para que podamos obedecer por amor y no por temor. Y por eso necesitamos la gracia de Dios. Aprendemos a dejar el temor porque entendemos que a Dios Dios no se goza en castigarnos. Eso no es lo que Él quiere hacer. Él quiere bendecirnos si somos obedientes y humildes. Su deseo es que vivamos en su amor. Ese perdón que no merecemos, esa generosidad que no podemos comprar, cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Jesús Adrián Romero lo expresó con estas palabras: no fue tu autoridad ni tu poder lo que cambió mi corazón. No fue tu majestad ni tu esplendor lo que me habló y me transformó, lo que me lleva a seguir este camino hasta el fin. Fue tu amor, tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisa y me alegra el corazón. Fue tu amor. Y te quiero invitar en esta mañana a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que te imagines la historia del hijo pródigo, pero ahora que tú te pongas en el lugar de ese joven. Le has fallado a tu padre, has hecho lo malo, has derrochado todo lo que él te ha dado y no mereces nada de él más que reproches y castigo. Te acercas a la casa de tu padre sin saber cómo va a responder. Y de repente lo ves corriendo a tu encuentro. Y sale para recibirte con los brazos abiertos. Manda a hacer una gran fiesta donde tú eres el invitado de honor porque has regresado a casa. Él te recibe de regreso en la familia. Todo tu pasado queda bajo el mar de su perdón. Ahora puedes caminar por su gracia y su favor. ¿Cómo vas a responder a esa gracia de tu Padre? Solo por gracia podemos aprender a vivir en dominio propio, justicia y devoción. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la gracia inmerecida que tú nos ofreces. Padre, tu anhelo es perdonar y recibir. Tú no te gozas en la muerte de los malos, sino que te alegras, Señor, cuando un pecador se arrepiente. Padre, te pido hoy que nos permitas entender mejor lo que significa tu amor. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.